Antes de comenzar con la clase, para que no se lo olvide, ¿ya? La próxima semana tendríamos nuestra primera evaluación que tiene que ver con el protocolo, más los conceptos de movimiento normal que vimos al principio, que son bastante generales, pero igual es bueno que ya lo empiecen a ir repasando. Y la semana siguiente, previo al blackout de la semana 18, nuestro práctico, ¿ya? En el caso de los prácticos, bueno, más que nada lo estamos viendo esta semana, como ya afinando la parte ya del protocolo en sí, lo estamos cerrando, pero la próxima, o sea, la semana anterior al mismo práctico vamos a hacer una simulación de cómo es el estandarizado, cómo va a ser ya para que no tengan esa duda, porque va a ser una mezcla entre los prácticos que habíamos hecho para los canales como biomecánica, que era como directo, ¿ya? Pero también se mezcla uno como especie de gincana que no es COE, o sea, van pasando por etapas, por así decirlo. ¿Ya? Entonces, este primer práctico, que tiene que ver solamente el protocolo, ya lo estamos trabajando, estamos viendo detalles, así que no creo que haya muchas complicaciones. No se olviden que hoy día también hay control. Ya recuerden que por planificación, después lo vamos a poder ver, que el control de hoy día se enfoca en reflejos y tono, ya para que empiecen a repasar un poquito lo que tiene el laboratorio hoy día. Pero estas son fechas importantes para que ya las empiecen a anotar. El próximo martes, primera prueba. Y durante la semana, lo más seguro, que el práctico sea el día martes en la tarde. ¿Ya? Todos los grupos en el mismo horario, los del lunes obviamente no tendrían el laboratorio, tendrían que asistir al práctico de la semana siguiente. ¿Sí? Entonces no hay dudas con eso. Igual les voy a mandar la información para que no se olviden que lo más seguro que esta semana ustedes van a tener todo el práctico el mismo día, para que no tengamos diferencia, quién entró primero, quién entró después, todo el mismo día. Y lo otro, esta semana, como ya nos falta que se vea la semana de arriba, va el grupo 2 a OKM. Ya saben cuál es el grupo 2, más o menos ya saben cuándo les toca. El grupo 1 les dejó la vara bastante alta, así que tienen que ir con todo el talento. Lo que van a hacer ahora es continuar con la pauta de evaluación, porque todos los grupos en su primera visita van a evaluar. Ya hay algunos compañeros que se emocionaron y evaluaron dos cosas, pero vamos a tratar de adecuar eso. Pero son 4 ítems que se evalúan, el grupo 1 ya evaluó 1, ¿ya? De los 4, tuvieron la opción de poder elegir. Y a medida que vayamos avanzando les va quedando esa información a los demás grupos. Y lo voy a tratar de ordenar porque algunos todavía tienen letra de médico, ¿ya? Que no se ve muy bien. Así que la pauta que van a tener ustedes mañana, en el grupo 2, va a estar con la información del grupo 1. Y así, van a ir viendo toda la evolución de los usuarios. Si quieren preguntar cómo es la sensación, cómo fue el trabajo, hablen con su compañero del grupo 1. ¿Ya? Para todos fue quizás bastante gratificante. Hay momentos de risa, hay momentos de ponerse más serio. Los que conocieron al Sebastián, yo creo que ya todavía lo escuchan ya en su mente un par de días después de haber ido. Pero la intención es que ustedes puedan tener esta interacción con esta asociación o agrupación que nos abrió su puerta amablemente. ¿Sí? Entonces, nuevamente repetir, los que van mañana, correctamente uniformados, al horario señalado, por favor lleguen a la hora para que no tengan que estar ahí adecuándose al trabajo de los demás, porque al principio lo que estamos haciendo es organizar todo. Ya se hace una pequeña sesión en donde yo manejo más o menos la distribución del trabajo y después ustedes van a trabajar con cada uno de los usuarios que se van a asignar en ese momento. Ya, va a ser así, ya no se va a señalar así por afinidad, no, sino por lo que haya, porque los chicos caen, bueno, igual que en todo colegio, inclusive igual que ustedes, pueden faltar, algunos están, algunos no, y así vamos a ir priorizando la atención. Y lo otro es, por favor, lleven agua. Creo que los compañeros estaban deshidratados. Si llevan algo para comer, que sea una esa barrita energética por último, no van a llevar Kentucky para allá, no van a llevar una barrita por último porque están desde las 9 hasta como las 11:30 sin parar. Entonces algunos estaban ahí medio famélicos ya entre las 10 y las 11 ya estaban ya viendo cosas medio raras. Porque hace hambre como si más encima la tía que está en el otro lado está preparando el almuerzo y se sienta a veces el aroma cuando van a dejar a los chicos ya están vueltos locos. ¿Sí? Entonces siempre va a ser desde, ojalá, la actividad comienza a las 9 pero lleguen un poquito antes. Si me quieren esperar yo trato de llegar allá tipo 8:30, estoy siempre antes porque para evitar cualquier problema. Reúnanse, no caen, inclusive pueden ingresar, las tías los dejan pasar porque para que no se ronden afuera porque ya está. Es criatura, sobre todo en la mano. ¿Sí? Por lo tanto, mañana sin miedo, correctamente uniformados, lleven los elementos para evaluar, independiente que sus compañeros ya hayan evaluado algunas ítems,
A lo mejor falta evaluar algo como los pares terminales, lleven todos los materiales posibles, ya para no tener complicaciones. Y como les decía, agüita, protector solar, gorra, porque igual esto coge un nublado, pero igual sentimos ahí un poquito el calor. Así que con eso, si tienen duda al final de la clase no hay problema. ¿Ya? Pero ahora me interesa que veamos esto de acá, que ya lo habíamos visto, que ustedes tienen conocimiento de esto bastante general, pero la intención es que ustedes, insisto, en esto se manejen. Ya me voy a detener acá, yo creo, un par de clases, porque dentro del trabajo que van a ver y por lo que he visto en prácticas, lo que más ven en el hospital va a ser lo que vamos a proyectar ahora, que es ACV. ¿Ya? Y esto ya lo vimos. ¿Se acuerdan que en neuro vimos aquí unos pequeños pincelazos de lo que era un SB, que eran las enfermedades cerebrovasculares, y dentro de ellas hablamos del accidente cerebrovascular como patología? Por lo tanto, ¿qué le vamos a hacer hoy día? Hacer un repaso más general, que les recomiendo ir hacia esos archivos que tienen guardados de neurología para volver a repasar un poco lo que era la fisiopato y fenómenos un poquito más básicos, porque acá nos vamos a enfocar en la labor kinésica y algunos aspectos que ustedes sí o sí van a tener que tener en consideración en sus prácticas. ¿Ya? Sabemos que una ACV se va a formar por diversas naturalezas. ¿Qué tipo de ACV conocen ustedes? Los básicos. Dos, el isquémico y el hemorrágico. ¿Cuál es la gran diferencia entre los dos? El isquémico solamente de obstrucción. Ya. Es más agudo. ¿Cuál era más mortal? El hemorrágico. El isquémico es el más prevalente, el que tiene mayor cantidad de usuarios. Por eso estos datos, que son bastante generales, es para que ustedes más o menos se vayan interiorizando. Estas CCB, como les comentaba al principio, van a ser enfermedades que van a afectar sí o sí a los usuarios. Viendo el impacto que tienen casi 18 millones de vidas cada año, con estos accidentes cerebrovasculares, enfermedades coronarias, ya sea alguna patología directa al corazón, etc. Pero todo lo que tiene que ver con trabajo cardiovascular, estimados, el kinesiólogo también hace ese tipo de rehabilitación. Ustedes están o pasaron por asignaturas que vieron cómo se puede hacer actividad física con ciertas poblaciones, ¿ya? O la están viviendo en este momento. Y dentro de esas poblaciones no tenemos que olvidar a las personas cardiópatas o secuelados de accidente cerebrovascular, porque de que vamos a tener varias, vamos a tener varias. ¿Sí? Ahora, estimados, para empezar a soltar sus deditos y no se queden dormidos, porque sé que vienen desde las 8 ya algunos tratando de enfocarse. ¿Qué es el ACV? Una definición de alumno de tercer año que está yendo a mini prácticas a un centro que algunos compañeros van recién en el cuarto. ¿Qué es para ustedes un ACV como definición? Es como una lesión en una arteria que se aloja en el cerebro. Directo, ¿vale? A nivel arterial, cerebral, cardiovascular, ¿cómo lo podrían enfocar? ¿Son solamente signos? ¿Son síntomas? Como sé que están calentando motores y les gusta esto de andar escaneando código, por favor escaneen el código de ahí, si es que se puede escanear. Y les van a salir alternativas y van a seleccionar, por favor, la alternativa más correcta según ustedes. En relación a qué es un ACV. ¿Se puede escanear? Sí. Aquí que lo comparta, por favor. Lo que su corazón dicta, por favor, responda si le gusta. ¿Sí? ¿Todo genial? Escanalo acá mejor. Ya, veamos ahora las opiniones de todos. ¿Qué me confirma eso? Que todos los que han respondido conocen del tema, ¿ya? Si esto logra
hubiéramos hecho esta mini definición a cada uno de las personas que están acá afuera, lo más seguro es que esto sea directo, ¿ya? Pero si se fijan, todo está concentrado a este colorcito que se representó en color rosa, o rosado, como se llama eso. Pero usted sabe que va a ser una patología enfocada a una estructura en particular. Si vamos una por una, la primera hablaba de que el corazón deja de bombear sangre. ¿Qué sería eso? Si el corazón deja un paro cardíaco, lo descartamos. Una ACV es causada por un flujo sanguíneo que va a afectar o deficiente en las arterias coronarias. ¿Qué sería eso? Un infarto agudo del miocardio, que es otra patología. El tercero dice, es un ritmo cardíaco irregular en forma de, ahí podemos ver tipo de bradicardia, de taquicardia o cualquier cosa. Eso sería una arritmia cardíaca, que es totalmente diferente. ¿Sí? Y el último habla de que tenemos problemas en las válvulas. Eso sería una valvulopatía o una enfermedad valvular, como le dirían a nivel cardíaco. ¿Cuál es la diferencia entre estas 5 definiciones? Es que ustedes ya conocen que acá hay una afección en la arteria. Se puso cerebral como para guardar un enfoque. Pero ustedes tienen que saber que también podemos tener alteración a nivel de un accidente cerebrovascular con afecciones al cerebro, al mesencéfalo y al romboencéfalo. ¿Ya? Pero obviamente la principal y la que más o menos nosotros vamos a ver en clínica constantemente es el accidente cerebrovascular. ¿Sí? ¿Cuántas arterias van a irrigar el cerebro? Anatómicamente hablando. Directamente al encéfalo. ¿Cuáles van a ser las que van a irrigar directamente al encéfalo? ¿El polígono de Willis no viene a su mente? Sí, ¿no? ¿Cómo sería eso entonces? Sí. Ya. Lo vamos a ir revisando. ¿Se acuerdan que yo la clase, y siempre me acuerdo porque se la dejo ahí? No, esto no se lo tienen que aprender aún. Llegó el momento de aprenderse. Entonces vamos a tener que ir revisando ahora paso por paso. ¿Qué pasó ahora aquí? Vamos a avanzar en esto. Si ustedes ven, la OMS habla de que es un síndrome clínico que contiene o consiste en síntomas y signos que vamos a tener una característica que van a afectar al paciente, van a tener alteración a nivel cerebral que puede llegar a perder la conciencia, por eso hablamos de algunos casos de COVID, que va a durar más de 24 horas o puede causar la muerte. Esas son las opciones. ¿Por qué hacemos esa diferencia con más de 24 horas? ¿Qué pasa si o esta infección, que también puede tener las mismas características, dura menos de 24 horas? ¿Qué podría ser? Un accidente transitorio, que es otro tipo de evolución del paciente. ¿Ya? Acá vamos a encontrar un paciente que sí o sí va a tener quizás una afección a nivel cerebral, ¿ya? Pero ojalá no tenga ninguna causa aparente alrededor de alguna otra patología que haya causado esta pérdida de conciencia, etc. ¿Ya? Por ejemplo, ¿quién de acá ha perdido la conciencia? ¿Fue por una ACV? No. Fue por otra cosa. ¿Ya? ¿Quién va a perder la conciencia en 2 semanas más? ¿Cómo no van a hacerlo? Si como kinesiólogo es parte de nuestra labor. No, todos creen que somos desordenados, somos los que estamos ahí, en la batalla. ¿Por qué no van a hacer una cosa? Se la dejo ahí. Bueno, yo estudiaba, hacíamos fotos. Serían varios que terminan con la semana. ¿Ya? Entonces, tenemos ya una definición clara de lo que se considera un accidente cerebrovascular. La palabra clave acá, estimados, es síndrome clínico. ¿Qué es lo que es un síndrome? Como definición en cualquier patología, conjunto de signos y síntomas, ¿ya? Para que no le digamos enfermedad directa, ¿ya? Porque enfermedad se asocia más a signos, pero acá el paciente va a referir a algunos síntomas, por lo tanto este síndrome clínico va a estar presente sí o sí en nuestro quehacer kinésico. La prevalencia, ¿se acuerdan que hablábamos de que nosotros íbamos a tener una prevalencia bastante alta? Lamentablemente esto no ha variado. Vamos a darnos cuenta que para el 2030 vamos a tener casi 77 millones de sobrevivientes. O sea, van a haber accidentes cerebrovasculares y producto de cómo estamos viviendo y post pandemia también van a haber hartos accidentes vasculares, producto de que los factores de riesgo algunos aumentaron, otros se pacificaron, ¿ya? Y lamentablemente en Chile no cambia la percepción a nivel internacional, estamos igual o subiendo inclusive. Pero ¿cuál es la esperanza de? Que puede dar una ACV, pero va a tener mucha más sobrevida. Alguno de acá va a estar, espero que no, con una cursa de accidente cerebrovascular en cantidades epidemiológicamente hablando, 1 de cada 100 y así
Technology. Ya ustedes ya están adentro del barco, ya no se pueden bajar, ya así que estamos aquí. ¿Sí? Y como les decía, en Chile ya tenemos ya estudios que, bueno, desde el 2016 el estudio Génesis, pero el MinSal ya proyecta que esto va a seguir avanzando y que va a ser el principal, casi principal, causa en adultos de discapacidad combinada. Cuando hablamos de discapacidad combinada es que tienen más de alguna afección. ¿Sí? Casi siempre se atribuye a una afección física, ¿sí? Pero esto va acompañado también de algún factor psicológico. ¿Quién se acuerda de algún factor de riesgo para el ACV? Fumar. Tabaquismo o fumar. Tabaco, dejémoslo ahí. Sedentarismo y hipertensión. La hipertensión era uno de los claves. ¿Qué más? Obesidad. ¿Qué más? La AstraZeneca. Nadie se vacuna con ese barco, por favor, para aquí. Ya, pero van a haber muchos más. Entre ellos los vamos a clasificar siempre en dos, modificables y no modificables, porque son algunos que vienen directamente ya predispuestos a... ¿Quién tiene mayor predisposición a morir por una ACV? ¿El hombre o la mujer? El hombre. Vivimos menos y somos más propensos a tener cualquiera de ellos. Ya, ahora los factores de riesgo modificables pueden ser varios. La hipertensión, la diabetes, ¿la puedo cambiar? Se puede controlar. ¿Cómo yo cambiaría esto, estimados? En la población. Ustedes saben que son factores de riesgo que van a estar sí o sí. Con un Pero usted hábito. como rehabilitador, ¿cómo haría que eso fuera mucho más conocido? Con hábito, ¿no? Cambiando los hábitos. ¿Qué más tendría que hacer yo con la población? Educar. ¿Saben en qué mes estamos? En el mes. Agosto. ¿Ya? ¿Pero qué representa agosto para la salud? Muerte. Mira, si ustedes que están estudiando no saben que agosto es el mes del corazón, ¿qué va a pasar con el resto de la población? ¿Ya? No han ido, parece que el 21 de mayo, donde están los enfermeros, la obstetra haciendo ahí, no sé por qué en Chile no hemos tomado esas determinaciones, pero agosto el MinSal lo toma como el mes del corazón para hacer educación a los usuarios del 21 de mayo, en varios lugares está. Este año me gustó porque el año anterior había siempre un alumno disfrazado de corazón, era el que estaba todo el día atrás. Y ahora fue un inflable, pero el corazón ese de Bad Bunny se veía súper raro. Ya como que le faltaba un ojo, era así como bastante extraño. Y la gente lo asoció más a eso que quizás a lo que querían transmitir. Por lo tanto, como kinesiólogo que tengo que ojalá hacer con los usuarios, con todo lo que yo tengo a mi disposición, educar. La educación es básica para eso. Partiendo por casa, ¿ya? No vamos a decir que el profe es la representación viva de la salud en este momento, pero ustedes van a poder hablar con sus usuarios respecto a eso también. Ustedes saben que la actividad física genera beneficios, pero si lo llevo a ciertos límites, si yo sobrepaso ciertos límites, puedo generar mayores complicaciones para eso, ¿ya? ¿Qué medicamentos generaban esta posible o un posible prevalencia de una ACV? ¿Alguien se acuerda? ¿Lo nombramos por ahí? Excesivo corticoide, algunos dicen, pero hay uno que está dando vueltas también por ahí, que lo toman las señoritas más que los varones. Los anticonceptivos. ¿Ya? El glucocorticoides también generan mucha prevalencia de posible ACV. Bien, entonces con esos factores ya claros, y que usted como kinesiólogo va a empezar a trabajar respecto a eso, vamos a hablar ahora de la clasificación, que esto también vale de forma general. Sabemos que existe una isquémica y una hemorrágica. La predisposición, ustedes saben que existe mucho más prevalencia del isquémico que del hemorrágico. Hicimos un paralelo a Sades en segundo, en donde hablamos que el hemorrágico puede ser intracerebral, subdural, tiene bastantes clasificaciones. Pero si vemos el isquémico, teníamos esa diferencia en relación a trombosis, embolia, hiperfusión, etc. ¿Qué iban a ser los orígenes de esta posible alteración isquémica? Ustedes saben que la isquemia es lo que es como definición, disminución de la irrigación. ¿Ya? Esa disminución de la irrigación puede ser porque se bloqueó una arteria de menor calibre o se está acumulando, por así decirlo, alguna obstrucción que genera que no haya irrigación específicamente en el ACV a nivel cerebral. También hablamos que la isquemia le podía dar en cualquier tejido, a la retina, al ojo, inclusive a alguno que otro músculo que esté dando vuelta por ahí, porque cualquiera puede cesar su irrigación. La mayoría de los tejidos
necesitan irrigación para su metabolismo. Entonces, si hay alguna obstrucción a esa irrigación, hablamos de isquemia. ¿Vale? Cuando hablamos de infarto, como término clínico, Cuando hay un... cuando hay muerte del tejido por esa misma falta de irrigación es una consecuencia de la isquemia. ¿Ok? Y después, cuando tenemos nosotros, en este caso, la disminución de la perfusión, que podemos hablar acá de el tema directo de la isquemia, al infarto, que es cuando muere, y ya después cuando el tejido se empieza a dañar, empezamos a tener necrosis, inclusive dentro del mismo órgano o de la estructura. Lo que va a pasar acá es que a nivel cerebral vamos a tener un tejido que es bastante sensible a la disminución de la irrigación. ¿Sí? Por ejemplo, ¿los músculos son capaces de almacenar energía? Sí. El hígado, ya que vamos a nombrar lugar, lo vamos a castigar en un par de semanas más, también tiene esa capacidad, inclusive el laboratorio químico para hacerlo. El cerebro lamentablemente no tiene la capacidad de almacenar energía. Entonces todo lo que él recibe para su metabolismo viene directamente de la arteria. Inclusive el libro dicen que hasta un 8% del total de su gasto cardíaco está ahí arriba. Y ahora en este momento que usted nos está moviendo y están oyendo, algunos están cabeceando, pero están oyendo, más sangre está en su nivel cerebral porque usted está ocupando más metabolismo a nivel cerebral. Por lo tanto, este necesita irrigación constante. Un daño, una obstrucción o una laceración, lo que sea, va a generar que este tejido sí o sí tenga complicaciones más adelante. ¿Cuál era la diferencia entre un trombo y una embolia? O un ateroma, que es el primero, ateroma, trombo, embolia, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el que evolucionó y se fue de ahí? El émbolo. ¿Ya? El émbolo puede venir de cualquier lado, como dice ahí, obstrucción de un vaso sanguíneo por un coágulo de sangre procedente de otra región. Ese coágulo se tuvo que haber formado desde antes. Pudo haber sido un trombo. ¿Ya? Pero ante ese trombo se puede haber formado una placa, que es el ateroma, que es el que va disminuyendo el lumen de la arteria porque se van acumulando, por así decirlo, elementos que no son solubles y se van, por así decirlo, acumulando hasta que van a obstruir. En algunos casos se van a desprender y en otros casos van a viajar. Y así vamos a tener distintos tipos de fenomenología para poder observar. ¿Sí? ¿Cuál tiene usted que podría generar muchas más complicaciones? No, dígame. Que los factores de riesgo para los químicos son distintos a los del hemorrágico, ¿no? En el sentido predomina uno más que el otro. En el hemorrágico casi siempre el primero, bueno, no, los dos, pero el que más predominan los pacientes con ACV que han tenido, porque son pocos los que sobreviven a nivel hemorrágico, en hipertensión. Y presencia de aneurismas previas que no se habían detectado. En el caso del isquémico tenemos ya la acumulación de los otros factores. ¿Sí? Pacientes que se toman la metformina con Coca-Cola y cosas así. ¿Sí? Y pasa. A ustedes ahí les preguntan qué debo hacer, cómo lo debo hacer. Hay muchas cosas que tenemos que ver. Ahora, dentro de la clasificación, chicos, no se olviden de esto, ya, de la prevalencia que hay, de la mortalidad que hay. Y si llegaran a tener usted la oportunidad de tener un paciente que tuvo un ACV hemorrágico y gracias a todas las maniobras que hubieron se pudo trabajar con él y se pudo mantener con vida, tengan cuidado, porque es mucho más delicado el estado de el paciente que está quizás con un isquémico. Obviamente, si el que está con isquémico es el segundo ACV que tiene en su vida, también está más delicado, porque puede venir un tercero. ¿Ya? Y así va aumentando la prevalencia de esto en los usuarios. Ahora, ¿se acuerdan que habíamos dicho que esto era un síndrome? Habían signos y síntomas. Díganme síntomas que se puedan referir a una ACV. Parálisis. Sí, algunos ponían hasta pancartas en la micro un tiempo, hicieron harta propaganda del Ministerio de Salud, después se olvidó como que se acabó la ACV. No hay más y vamos a prevaler otras cosas. ¿Qué podría ser? La dificultad para hablar. ¿Para? Algunos dicen la dificultad para hablar, ¿ya? Ahí, Pero la dificultad para hablar directamente puede afectar a solamente, podemos decir, uy, tiene dificultad para hablar, le va a dar una ACV. ¿No? ¿Qué podría asociarse también? La parálisis. Una parálisis facial, entonces tengo que ir sumando cosas, pero bien, dificultad para hablar. ¿Qué más? ¿Qué les dicen? ¿Qué te podría dar una ACV? Puedes tener complicaciones a nivel cognitivo, ¿ya? Pero eso también lo podemos asociar a otra cosa. ¿Usted ha visto compañeros acá desorientados alguna vez? Puede ser, ¿ya? Entonces tenemos que ir viendo cuáles son los que corresponden a cada uno y nos vamos dando cuenta que los signos y síntomas son los que usted ve acá. A nivel de los síntomas,
Lo principal que refieren los pacientes es que fue de un comienzo agudo. Fue como rápido. Estaba un día y después ratito pum, aparecieron todos estos síntomas. ¿Qué te refiere? Dolor de cabeza. ¿Quién de acá sufre de dolores de cabeza constantes? Migrañas. ¿Ya no ves por asustarlo? No, tampoco. No hay una relación directa. Te van a morir. Sí podrían sufrir quizás accidentes transitorios, pequeñitas como la relación directa, pero las cefaleas directas a una CD a veces no es tanta la relación, pero bueno, me llama la atención de que el paciente lo primero que diga es que me duele la cabeza. ¿Por qué creen que el factor del dolor aparece? ¿Para qué se manifiesta el dolor en su cuerpo? Para dar una alerta. Para avisar. ¿Sí? Algo está fallando, pero podemos tener un montón de variantes. Vamos por ahí. Dificultad en el habla. Muy bien. Y yo de inmediato puedo decir, ¿sabes qué? Clínicamente es un signo de disartria, una disfagia, porque está afectando algún par craneal. Pero ahí está la diferencia, estimados. Ustedes cuando hablen con un par, van a utilizar el lenguaje en el lado derecho que está en este cuadrito verde. Cuando van a hablar con el usuario, es lo más seguro que va a hablar de esa forma. El paciente va a decir, ¿sabes qué? Yo sentía el brazo izquierdo medio débil. Y tú vas a decir, ah, eso se llama, me parece, no, si no va a querer que te haga una lección de semiología. Lo que él quiere es que tú te pongas atento a las manifestaciones que él te está dando. Si tiene mareos y náuseas, ¿qué podría ser eso? Embarazado. ¿Qué alguien se puede marear o tener náuseas? Embarazo. Si te dicen eso, oye, amor, tengo mareo, tengo náuseas. Está embarazado. Lo primero que tú piensas. Una serie. Una Una CB. Y así, ¿ya? Tenemos varias cosas en donde el paciente va a decir, no te va a decir una paciencia. ¿Qué te puede decir el paciente en este punto? No siento el. Tengo unos No siento el brazo. siento todo el cuerpo adormecido y tú, ya podemos tener ahí alguna complicación. Y bueno, los signos que tú puedes medir, que son los que nosotros tenemos que ojalá cerciorarnos después cuando el paciente pueda observar. Debilidad facial, parece a nivel de la extremidad, disfagia, la marcha alterada, quizá alteración ocular en el campo visual. Todo eso dependiendo del lugar donde se afectó el usuario. ¿Sí? Principalmente casi siempre son afecciones motoras. Creo que algunos como signos y síntomas no se pueden confundir quizás como con el síndrome de respiratoria. Exactamente. Entonces puede decir que el paciente está con alguna alteración en el medio, pero si eso lo empezamos o el paciente empieza a referir que tiene todos estos síntomas y tú vayas asociado que tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene muchos factores de riesgo, yo me voy más hacia ese lado y empezamos a tener diferencias. Bueno, el que hace eso siempre es quizá el médico, pero en el historial clínico uno también tiene que ir aportando y haciendo asociaciones respecto a dónde apareció y cuál es el cuadro principal. Porque después tú vas a tener pacientes con ACV, con hipertensión, con diabetes, entonces tenemos muchas cosas que empezar a analizar. Si cada uno de los lóbulos que aparecen acá, usted los conoce, ¿cómo se llamaba el lóbulo que estaba acá adelante? Frontal. Acá. Parietal. Temporal. Occipital. Y ahí entre medio había uno que era el de la ínsula. Con eso, todavía no. Ya, ahí usted sabe en anatomía del cerebro. Pero si le digo a este paciente le dio un infarto a nivel del lóbulo temporal, y usted que dice, ¿qué podría estar afectado? La audición y el equilibrio, ¿no? Podemos tener complicaciones quizás más auditivas, uno de inmediato le asume esa función. A nivel parietal, ¿dónde creen ustedes que puede estar la manifestación clínica directa? Acá, a nivel parietal, donde está en un color calipso, por no decir azul. ¿Qué corteza se caracteriza por tener esta parte de la sensibilidad? La parietal. Afección a nivel frontal. De inmediato, ¿qué podemos encontrar ahí? Visión. Motora, memoria, comportamiento. O sea, todo eso está acá, para que no se colapse. ¿Ya? Tenemos que, sí o sí, afrontar a esto de manera general. Ahí están los lóbulos que usted conoce desde primero o desde antes de biología. Ahora le agregaron un poquito más de información, que esto también lo vimos en segundo, pero hasta ahí no llega todavía. Ahí está la parte más general. Porque hablamos del área de Wernicke, por ejemplo, en el temporal. ¿Qué es lo que era el área de Wernicke? O Wernicke, como le dicen. Área 22 de Broca. O acá, la de Broca.
paciente con alteración en el área de Broca. ¿Y usted qué va a decir? Este caballero no va a poder. Taladrar. Sí, va a taladrar. No tiene No puede articular el lenguaje. lenguaje expresado. Paciente con aflicción en el área de Wernicke. Y usted le habló, le dio la indicación y él dijo, sí, no le hizo caso. ¿Por qué? Porque es el área del lenguaje comprendido. Entonces el caballero no es que esté desorientado, es porque tiene una lesión en el área donde comprende el lenguaje. Y eso es empezar a entender cómo funcionan las áreas cerebrales con respecto a su lugar o su localización y el ACV que le podría dar al paciente. Ahora, si dice acá que el parietal dice que tiene la conciencia del tacto, el dolor y la temperatura, ¿qué área llega ahí entonces? ¿Qué día? Entonces tenemos una vía ascendente que va a llegar a la corteza parietal. Entonces ahí podemos decirle ya que a nivel parietal vamos a tener donde se procesa la información de la sensibilidad superficial y profunda para darle una orientación. Si el paciente tuvo una ACV quizás y comprometió el territorio occipital, lo más seguro es que vamos a tener alguna patología o alguna manifestación a nivel visual. Una somnosia, una somatognosia, una prosopagnosia. ¿Se acuerdan de eso? Dice. Prosopagnosia. Yo creo que más de algunos lo tienen, pero no declarado clínicamente. Ojalá que no lo tengan nunca. Pero es la incapacidad del paciente de reconocer cara. La somatosomnosia, que el paciente no reconoce algún segmento de su cuerpo. Y hay varias cosas que a nivel de solamente el óculo yo puedo interpretar, pero esto no es lo terrible. Este amiguito que está acá es el que le va a dar ganas de ver. Y comprobado clínicamente que la profe Gabriela se nos pregunta. Sí o sí, cuando está en el campo clínico, el paciente tiene acá una alteración en el polígono de Willis. ¿Cuáles eran las arterias que formaban el polígono de Willis? Y usted mágicamente les va a decir que son todas las que está bien. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las principales arterias que van a dar origen al polígono? Hay dos posteriores y dos anteriores. ¿Cuáles son? No me dejen solo. ¿Cuál más? La cerebral. La arteria vertebral va a dar origen a el polígono en su parte inferior, por así decirlo, en donde las dos vertebrales se van a unir y van a formar todo el cuadrante posterior. Y las carótidas internas, que son estas dos que usted ve acá, van a dar origen a la parte anterior del polígono de Willis, que va a tener que ver con quizás la arteria que está alrededor. Pregunta, ¿la arteria vertebral de dónde viene? ¿Cuál es su principal afluencia? ¿De dónde aparece la arteria vertebral? Si yo me fracturo el cuello, ¿puedo dañar la arteria vertebral? Sí. ¿Por dónde pasaba la arteria vertebral? Una estructura que usted se aprendió primero. En el edificio. Pasa por acá a los lados de una arteria que una, inclusive si la para se está riendo, la C6 está riendo. Las cervicales se acuerdan que tenía una persona ¿empezaba por ahí? ¿Ya? Entonces esta arteria vertebral asciende por esos agujeros porque tiene que protegerse, porque tiene una importancia fundamental, pero desde la sexta hacia arriba, la séptima recién no tiene, ¿ya? Pero eso es anatomía, eso es puntual. Entonces si el paciente tiene una afección en el cuello, un daño directo, ¿qué es lo que hay que hacer? Ojalá que no se afecte mucho esa arteria, porque si no tenemos ya pérdida del polígono superior. Pero uno me dice de qué arteria nace la arteria vertebral. Ya, el cuello lo hacemos directo, ¿ya? ¿Qué pasa si una persona se fractura la clavícula? ¿Puede tener así una afección? Más de alguno aquí se fracturó la clavícula. Por ahí, sí, se sube varias historias de algunos están con la tecla o no hay kinesiólogo que no se haya fracturado, en una generación uno que se haya fracturado la clavícula. ¿Cómo se llama la arteria que pasa por debajo de la clavícula? La arteria subclavia. ¿Y qué origen va a tener ahí? ¿Por qué estamos mezclándola? Porque de ahí nace la arteria vertebral. La arteria subclavia, que a su vez nace de dónde? No, pues ya fisiología también, pero la arteria subclavia que va a dar origen a la irrigación de la extremidad superior, uno como dice, pero si le pasa algo acá al paciente con ACV o que tiene un ACV o un accidente o algo, no va a afectar arriba. Sí, porque la arteria subclavia, la derecha y la izquierda, va a dar dos corrientes o dos arterias que son bastante puntuales. La
arteria que va hacia arriba, que es la arteria vertebral, y la de abajo se llama mamaria interna, pero esa es otra cosa, ¿ya? Pero de ahí nace. Entonces, un paciente con una afección a este nivel también podríamos tener complicaciones de irrigación del cerebro. Por eso es importante que, ojalá la fractura clavícula no se vaya hacia abajo, sino que se vaya hacia abajo, porque así nos daña la arteria, en este caso subclavia. Ojalá siempre esté ahí en el punto más directo. ¿Y la arteria carótida interna de dónde nace? De la carótida, ¿cierto? Que se conoce como carótida común, antiguamente le decía primitiva, pero común. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos arterias que son bastante relevantes. La carótida externa, porque la carótida común se divide en dos. La externa irriga las estructuras de la cara y la interna las estructuras cerebrales. Ya para que no nos perdamos. Pero ¿cuál es el punto relevante de todo esto? Que tanto la subclavia, no tanto la derecha, pero sí la izquierda, y la carótida común tienen una arteria que usted va a tener que sí o sí considerar importante porque nace directamente de la aorta. Y es la que recibe todo el flujo sanguíneo. Por lo tanto, un daño a cualquiera de las dos es un daño directo a la irrigación de la estructura. Por lo tanto, no vamos a decir que son como arterias ramificadas que están por acá y que tienen pequeñas, no. Son arterias bastante importantes. ¿Sí? Y de ahí vamos a tener distintas subdivisiones. De la arteria vertebral, como les decía, sale la basilar. De la basilar vamos a ver que emergen las otras que están arriba. Pero en ese trayecto que usted ve acá abajo, no solamente nos vamos a quedar con estas dos, porque aquí aparece la arteria cerebrosa. Cerebrosa superior, cerebrosa hasta la inferior, cerebrosa hasta lo superior. ¿Ya? Que también son importantes. Y en el caso de la carótida interna, no es desmerecer a las demás, pero usted sí o sí clínicamente va a tener que saber que la carótida, la cerebral anterior, la media y la posterior, sí o sí son afluencias directas al cerebro. Por lo tanto, estas tres van a irrigar a todo el encéfalo en su mayoría. Una más que otra. ¿Cuál de estas tres creen ustedes que es la que irriga más? La anterior, la posterior, la media. Si ustedes le dijeran, ¿sabes qué? Diosito te dijo, te voy a dar un ACV, pero tú eliges la arteria, ¿cuál va a elegir? ¿Cuál es la que tiene menos irrigación? La que la va a bajar con menos secuela. Así Diosito anda bélico, así que le va a decir, te va a dar una ACV, pero elige cuál arteria. ¿Cuál elegirían ustedes? ¿La anterior, la media o la posterior? Bajar, porque ustedes tienen que decirme, yo estudié fisiología, sanato, hice la clase con el profe, y me den la cerebral media, ahí se esconde nosotros. ¿Ya? De las tres, la que tiene mayor irrigación a nivel cerebral es la cerebral media. Luego viene la anterior y la posterior como ya irrigaciones más secundarias. Entonces, si ustedes quisieran elegir alguna arteria que no comprometa tanto, o la anterior o la posterior, hacia la posterior. Pero, si el paciente que usted lea dice accidente cerebrovascular isquémico, arteria cerebral media, usted lo leyó en la historia y está el paciente de acostadito, va a tener que trabajar. ¿Ya? Y lamentablemente es la arteria que más se compromete porque va a tener más subdivisiones y va a tener mucho más territorio para irrigar. Entonces tenemos otro dato importante que la cerebral media es la arteria que va a irrigar más territorio cerebral. ¿Sí? Podemos observar acá también otro mapa general, para tratar de borrar eso para que no se complique. Esto sería más que nada ya un cuadro en donde se mezcla lo que vimos al principio con las arterias. ¿Ya? ¿Se acuerdan que vimos que cada lóbulo tenía una función? Ahora vamos a ayudar que cada arteria cerebral anterior, media y posterior, que ustedes ven acá, va a irrigar algunos de los lóbulos cerebrales. Entonces, usted se fija, la arteria cerebral anterior dice, el frontal, esa es su gran función, la cerebral media a estos tres, quizás en parte del occipital. En forma general, sí. En forma general. Si ustedes ven que el paciente tiene una afección al lóbulo frontal, lo más seguro es que la arteria cerebral anterior tenga un compromiso. ¿Qué van a ver? Alteraciones en la selección, planificación y ejecución del movimiento o comportamiento apropiado. ¿Por qué le pasa eso al paciente? ¿Por qué creen ustedes que si tenemos acá la arteria cerebral anterior, por ahí, ¿ya? Esta afecta el comportamiento del paciente? ¿Cómo ustedes pueden saber que se está comportando de una forma errática? ¿Cómo ustedes verifican eso?
Si una persona llega diciendo disparata a todo el mundo, agrediendo a todo el mundo, o en ese está acostado y es de los que tiene alteración, a lo mejor es su personalidad. He visto personas que son bastante coprolánicas. Por ejemplo, van a ver el Sebastián, de la nada te sube y te baja. Y no tiene una afección directa a los lóbulos frontales, tiene que ver quizás con áreas del cerebro, pero se hace el cruce de información. Afasia motora. ¿Qué es lo que es una afasia? Trastorno del lenguaje. ¿Sí? Tenemos afasia de Broca, alteración del lenguaje expresivo, afasia de Gornick, trastorno del lenguaje comprendido, afasia global, complicaciones en ambas divisiones, y así. Dice alteración en la producción del lenguaje, alteración del control de los movimientos voluntarios. Y este punto acabamos de detener. ¿Qué parte del cerebro es el que va a generar este control de movimiento voluntario? Porque dice que está ahí el daño. ¿Dónde usted inicia su procesamiento para decir, ¿sabes qué? Voy a abrir la mano para tomar esa agua y voy a tomar esa. Voy a abrir la mano para tomar esa cerveza. Voy a intentar abrir la mano para hacer este movimiento. Voy a intentar dar un paso para caminar. ¿Dónde empieza usted a invanar ese movimiento? A nivel cerebral primero. Ya, ahora usted automatiza muchas cosas. Pero el usuario que tenga un daño a nivel cerebral y que tenga compromiso neurofrontal va a tener un área afectada que ojalá no se olvide, que es F4. El área motora o la corteza motora primaria, que es la que ejecuta los movimientos. Y así van a tener que ustedes empezar a asociar todas las áreas de Brockman que tienen que ver acá, F4, F6, que son el área motora suplementaria, que es la que va a tratar de generar movimientos que son complementarios, y así. Podemos también después describir más alteraciones, por ejemplo, lóbulo cerebral, en este caso la arteria cerebral media, déficit atencional, heminegligencia, apraxia, heminegligencia contralateral. ¿Qué podría ser heminegligencia? ¿Se acuerdan de eso? Que lo hablamos así súper puntual. Hemi, la mitad. Negligencia, cuando usted dice, esto es negligencia. Como que un término como que sí, yo sé lo que es, pero no sé cómo decirlo. ¿Ya? Algo similar va a pasar con el usuario, que eso se denomina, más que nada, es cuando el paciente desconoce la afección y omite la mitad de su cuerpo. Empiezan a asociar a su ACV, por así decirlo, que tuvo un accidente cerebrovascular, el lado derecho no lo puede mover y todo lo protagoniza con el lado izquierdo y empieza a olvidar que tiene un lado derecho y todo lo hace con este lado. Entonces empieza a inhibir el mismo todo el movimiento del lado derecho. ¿Por qué? Porque para él no sirve y empezamos a tener esta complicación de la negligencia. Afasia expresiva progresiva, trastornos de ansiedad, que puede ser por otro lado. Y así, ahí está la prosopagnosia, la agnosia. ¿Qué es lo que era la agnosia? La agnosia. 2 más 2. 2 más 2 más 2. Ya, me asusté. 4 más 4. 8 más 8. 16. Raíz de 16. 8. Raíz de 16 y 8, el profe de ingeniería que estuvo acá antes. ¿Qué día soy? Martes. Martes. ¿Qué número soy? 27, 26, por ahí. Algo más fácil. ¿Qué mes? Ya. Augusto. ¿Qué color es este? Como rosado. Digan el primario y no las derivaciones porque los demás no vemos color en primario. ¿Ya? No voy a jugar con ese color. Este es más fácil. ¿Qué color es ese? Ya no digan variaciones que un azul rey. ¿Qué dice de arriba? En la primera palabra. ¿Cómo ustedes saben esas cosas? La aprendieron con la memoria, con la cognición. La agnosia es cuando el paciente pierde esa capacidad de tener conocimientos o empieza a tener alteraciones en el conocimiento que tenía antes. Muchos pacientes empiezan a tener complicaciones en poder expresar cosas, a veces no es una fascia,
es por desconocimiento. Hoy yo sabía cómo se definía esto, empezaban a hacerles preguntas, por ejemplo, ¿cómo hace el perro? Y ustedes van a decir, Miau. ¿ya? Y esas son las respuestas, tenemos así como complicaciones, ¿ya? Profe, ¿es como la dificultad de la comprensión o de la pérdida de la... No, el concepto. Si tú le preguntas después, si yo voy en un semáforo, puede ser un ejemplo, y se prende la luz roja, ¿qué significa eso? Detenerse. Él quizás tenga complicaciones en poder relacionar el color con algo porque eso es conocimiento puro. ¿Ya? A nosotros que estamos constantemente aprendiendo y ustedes están constantemente aprendiendo cosas, su noxia está constantemente puliéndose. ¿Ya? Ustedes saben mucho más cosas que quizás la mayoría de la población, desde el punto de vista médico, clínico, inclusive a nivel también de la parte social, porque están en una instancia de aprender más allá de lo que se establece como base. Por lo tanto, ustedes tienen una noxia bastante importante. ¿Ya? Así que ustedes no pueden preguntarle a un paciente cuál es la inervación no sé, del trapecio, si no es conocimiento general. Y yo creo que algunos no se acuerdan cuál es la inervación del trapecio. ¿Ya? Pero esos son conocimientos que ustedes adquirieron. Y ojalá que el paciente también lo pueda ir expresando. Y a nivel occipital podemos asociar, como les decía, alteraciones a nivel de la ceguera, porque ahí está la interpretación de nuestra visión. ¿Sí? Pero aún así, esto está siendo bastante general, no los quiero asustar. Pero las siguientes dos presentaciones, o dos diapositivas, son solamente afecciones de la arteria cerebral media. ¿Ya? Si hay un daño en la arteria cerebral media, podemos presentarla en 8 regiones que vamos a ver ahora. Accidente, ACM es arteria cerebral media, para que la vamos a colocar. Arteria. Dice, arteria cerebral media, izquierda, división superior, porque van a ver que hay una división superior, inferior, profunda y a nivel central, que es cuando inicia. A nivel superior dice lado izquierdo, debilidad de la cara y brazo derecho. ¿Por qué? Si yo tengo una afección a nivel izquierdo, ¿por qué se fue para el lado derecho? Se expresó por la vía descendente que ustedes conocen como vía corticocuántica. ¿Cuál es la vía que llevaba el movimiento voluntario? La corticoespinal. ¿La lateral o la anterior? La lateral, la anterior es directa. ¿Ya? Dice, un tipo de afasia no fluente o de roja. Lenguaje expresivo. El paciente no va a poder expresar porque tiene alteraciones o trastornos motores más que nada. También habla de que en algunos casos va a existir pérdida sensorial a nivel cortical de la cara y el brazo derecho. ¿Cómo se llama eso, la pérdida de sensibilidad? Si le aparece era la debilidad ocular. ¿Cómo se llama la debilidad? La debilidad a nivel de captar sensaciones. Una parestesia, algunos le dicen ya una anestesia, una hipoestesia, como ustedes más o menos lo vayan visualizando. ¿Qué diferencia podemos tener con la arteria cerebral? Izquierda nuevamente, pero su división ya va un poco más inferior. Lo mismo, afasia epórnica ahora, que sería otro tipo de afasia. Y varios datos, porque no me voy a detener acá en leer todo lo que puede decir, pero sí, dice, puede presentar una leve debilidad en el lado derecho. Lo que se respeta, por así decirlo, es que se va a cruzar la información. Recuerden que las motoneuronas superiores, que son las que están directamente afectadas acá, son las que van a hacer la conexión con la motoneurona inferior al momento de cruzar la información y hacer esta decusación piramidal. Pero ya tenemos una diferencia con la de arriba. Si se le dio al paciente, usted cuando evalúa al paciente, haciendo solamente un ejemplo, el paciente no puede hablar, usted dice, se afectó más quizás la división más superior. Si el paciente no puede comprender, puede tener quizás una complicación en la comprensión. ¿Ya? Pero solo como ejemplo, porque hay muchas más. En el lado izquierdo, pero ya en un territorio más profundo, fíjense acá, estamos ya a nivel casi de los ganglios basales, estamos en el centro, vamos a tener otras complicaciones. Dice, en pareja motora del lado derecho. Clásico. Ya ustedes ya saben que si el lado izquierdo está comprometido a nivel arterial o a nivel cerebral se afecta un lado, ustedes saben que es contralateral en su mayoría. Infartos más grandes pueden producir déficits corticales como la afasia, que es como el territorio que ustedes arriba. ¿Ven? Que la diferencia es más que nada que el territorio que van a indicar. Y también del lado izquierdo más profundo, esta ya quizás es la que va a tener más complicaciones. Si ya se daña el tronco, que es la arteria cuando emerge, aquí, estamos aquí justo en la cerebral media, cuando emerge, miren todo el territorio que complica. Como estamos en el lado izquierdo, vamos a tener muchas complicaciones también a nivel de
procesamiento de información. Ustedes saben cómo se puede caracterizar una persona con su personalidad, dicen algunos, con su habilidad, etc. Los que dominan más el hemisferio derecho, ¿saben esa diferencia como en general qué dicen? ¿Qué habilidades tienen las personas que dominan más su hemisferio derecho? Matemáticas, culturales, musicales, expresivas, por la izquierda igual. ¿Quiénes son más concretos? Ya todo ese esoterismo que hay por ahí por el mundo se puede dar, ¿ya? Porque tiene que ver más que nada con centros nerviosos que se encuentran a nivel del sistema nervioso somático, ¿ya? Y también está el sensitivo, y también vamos a tener uno que es el emotivo, o el sistema nervioso emocional, el límbico, para algunos que quieran ir por ese lado. ¿Por qué me voy por ese lado también, chicos? Dicen, pero profe, se está yendo a muchas ramas. Muchos de estos pacientes van a tener complicaciones más emocionales que físicas. La manifestación física quizás puede ser leve, pero ¿qué va a pasar con él? Va a tener un bajón anímico impresionante. ¿Quién es el que lo va a rehabilitar? Usted. ¿Cuántas veces lo va a ver el médico? Contaditas, porque tiene que verlo, evaluarlo, darle el alta, quizás, después hacer una reevaluación. ¿Ya? ¿Y quién le va a hacer sesiones seguidas? ¿Quién va a estar con él día completo quizás? ¿O va a estar día por medio? Usted. Por eso tiene psicología en su formación, para que esto no le afecte, ojalá, y no le dé el síndrome de burnout, que es el quemado. Espero no verlo después cuando salgan del hospital. Profe, se murió el paciente que estaba atendiendo, y algunos, como si se lo hubiera muerto un paciente directo, así un familiar. Sé que dice, oh, profe, pero ¿por qué tan frío? Va a ser su día a día. Usted va a estar diciendo, el paciente acá. Y después tiran esas bromas que a menos no tiene mucha, bueno, un poquito, dice. Cuando se muere uno, faltan dos más, pero siempre pasan de a tres. ¿Ya? Y eso es lo que dicen en medicina, en cirugía. Todo eso de ahí, por favor, vayan leyéndolo, procesándolo. Porque ese es del lado izquierdo. Arteria cerebral media, del lado derecho. En negligencia, complicaciones, ¿ya? Pero fíjense el primero, dice debilidad de la cara y brazo derecho. Más de la cara, dice. ¿Por qué si es derecho afecta al lado derecho? Porque lo más seguro, en ese territorio, en la dirección más superior, estén afectadas las motoneuronas superiores directas, ya las que no van a tener quizás todavía la decruzación. Puede darse el caso. Pero en casi todos los demás se respeta, si se fijan, que si está afectado al lado derecho, vamos a tener presentaciones de compromiso en el lado izquierdo. Pero cada una tiene su diferencia. Si se fija acá, habla de hemiparesia. Acá arriba, aquí lo que habla de negligencia en el lado izquierdo, alteraciones visuales, movimientos espontáneos, tenemos mucho más quizás que ver. Y en el caso de, en el tronco, hablamos de displasia. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ese y ese? ¿Cuál es más complejo? Plegia. No hay movimiento. Acá hay debilidad del movimiento. ¿Por qué creen ustedes que aquí hay una plegia y acá hay una paresia? Fijándose en la imagen. El territorio, la magnitud del daño. Entonces, cuando ustedes vayan aprendiéndose esto, siempre cuando vean que la arteria cerebral media está dañada cerca del tronco, que es el origen, obviamente va a tener mayores complicaciones. Si está más hacia distal, ya sea superior, inferior o en la parte profunda, vamos a tener quizás manifestaciones más puntuales. ¿Sí? Entonces, si se daña directamente en la arteria donde nace, estamos más complicados. Creo que entonces en la izquierda, aunque afecte la división superior, no se daría ese caso. Y que anatómicamente esta variante de la ACV, la derecha, llega un poco más arriba, es como una variante, pero súper sutil. Pero tiene que ver más que nada con la representación que hace, pero casi siempre, ojalá que no lo vean mucho, pero se da esto, de que sea más a nivel del tronco. Ahora, si se fijan, vimos 8 posibles divisiones para la cerebral media, de izquierda a derecha. Las siguientes 4 son para la anterior y la posterior. Esa es la diferencia entre un accidente cerebrovascular a nivel medio y a nivel anterior o posterior. Si tengo un ACA, ¿qué significará el ACA? Arteria cerebral anterior. ¿Ya? Después siempre me van preguntando, profe, que yo vi la diapositiva que decía ACA, ACP, un solo puedo notar. Y ACP, muy bien, arteria cerebral posterior. Pregunta. Ustedes que tienen 3 años de universidad, o más, o menos. ¿Por qué la cerebral media entonces es tan importante, anatómicamente hablando? ¿Por qué no puede haber sido este mapa, el
veces sea puro daño anterior, puro daño posterior, pero aquí se le ocurrió decir, ¿sabes qué? La cerebral media. Aparte que la más recurrente es la que más territorio liga, con la que más daño genera. Revisen el polígono. ¿Quién nace directamente de la carótida? La carótida está al lado. La media. Es la que tiene toda casi la división anatómica directa. Vayan revisando también que la cerebral anterior se va a formar, pero ya más adelante. Vean el mapa de este, y la cerebral posterior se va a unir más que nada una división de la arteria basilar con la comunicante posterior. Entonces, de las tres, la que tiene directa irrigación, o sea, sale directamente de la aorta, en este caso de la carótida, va a ser la media. Por eso es importante tener esa diferencia. No es lo mismo, para que ahora en adelante no lo vean así, tener un accidente cerebrovascular anterior, posterior, ni medio. Vean el anterior, no hay mucha complicación, dice debilidad de la pierna derecha y tengo complicación izquierda. Y en el lado derecho, debilidad de la pierna derecha, y así tengo yo distintos tipos de diferencias. Sería, si habla de debilidad, ¿qué concepto van a usar ustedes? Una paresia. Si habla de pérdida sensorial o un déficit sensorial, una parestesia, una disestesia, todo lo que ustedes vayan teniendo como tal. Y la posterior pasa lo mismo. ¿Sí? Tenemos también una línea anopsia. ¿No lo he escuchado? Se ve la mitad del campo visual solamente. El paciente dice, ¿sabes qué? Yo veo, pero de acá este ojo veo bien, pero del ojo del otro lado veo solo la mitad. De aquí para allá no puedo ver. Puede ser una afección de la cerebral posterior. ¿Por qué? Porque llega directamente a la corteza cerebral a nivel occipital. Ahí tengo yo la dirección de todo esto. Y más datos que pueden ir viendo, pero me interesa que vean esa diferencia en la magnitud. ¿Ya? Para que no se vean tampoco tan destruidos emocionalmente. ¿Ya? Eso sí lo tienen que manejar, tienen que ver la diferencia, no aprendérselo de memoria. ¿Ya? Eso es imposible. Pregúntenle a cualquier chile, lo que vimos recién, que se lo aprenda de memoria, somos algunos que somos medio, ¿ya? Que nos gusta el área y empezamos a aprender de eso. Cuando quieran especializarse, eso sí es pan de cada día. Ustedes tienen que saber la división de cada uno. Tampoco le estoy diciendo que no se lo aprendan, sino que tienen que relacionar, empezar a ver paciente con arteria cerebral media, tengo que encontrar muchas cosas. Si ya puedo empezar a ver las subdivisiones, ya me estoy pasando ahí un pasito más a la neurorehabilitación, dejando la musculoesquelética y la respiratoria. ¿Ya? Entonces estoy viendo ahí cómo yo puedo ir especializando. También en el cerebelo, chicos, ¿por qué lo nombro? Porque hay muchas veces que esto pasa desapercibido. Uno dice ACV, cerebro, directo. Y hay personas que lamentablemente tienen un accidente vascular, pero cerebeloso, y las manifestaciones son diferentes. ¿Ya? Ahí pueden ver ustedes la función del cerebelo. ¿Qué es lo que hacía con el tono muscular? Regulaba el tono muscular. ¿Qué hacía con el control de postura? Mantiene la postura. Y hablamos también que mantenía el equilibrio, todo lo que era equilibrio, coordinación, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la definición que yo le daría? Más énfasis, esta que está acá abajo de Grossman, igual es viejita, pero igual sirve, en donde habla de la corrección de las actividades motoras de su ejecución. ¿Ya? No se olviden jamás. Y esto ojalá también lo asocien a control motor y a todos esos ramos que ustedes les caen. Cuando hay un movimiento voluntario que viene a nivel cerebral, no es individual, no es aislado, no es solo. Hay otros movimientos que tienen que ir controlando el movimiento principal. ¿Quién va a hacer ese ajuste de timing de contracción, equilibrio, mantención del tono, la postura, etcétera? Esta cosita de acá. ¿Ya? Por lo tanto, no solamente lo tenemos que ver como que es parte que está ahí abajo, es parte del romboencéfalo, se aloja en el lecho cerebeloso que está en el occipital. No. Tiene que usted empezar a darle la importancia en cómo el cerebelo regula la actividad cerebral para que usted pueda ejecutar movimientos. Para que el movimiento sea normal, tiene que estar funcionando también el cerebro. ¿Sí? Por si acaso, dejé esos nombres de acá, porque la nueva nomenclatura que se utiliza para el cerebelo. Antes se hablaba de el árbol de la vida, ¿se acordaron? La vermis, los hemisferios, y ahora lo separaron por lóbulos, antes decía el lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo flóculo-nodular. Lo actualizaron. Espino cerebeloso, vestíbulo cerebeloso y córtico cerebeloso. Para más o menos ver la relación que tiene cada uno con las funciones que tiene el cerebelo. El córtico cerebeloso tiene que ver con la coordinación del control motor. El vestíbulo cerebeloso tiene que ver con el equilibrio y la coordinación, junto con el de abajo. Y el espino cerebeloso tiene que ver con el tono muscular, la mantención de la postura. Y para destruir más aún su emoción,
son las arterias cerebelosas. ¿Ya? Esta arteria cerebelosa que está la azúcar, la AICA y la pica. ¿Qué me la traduce en español? ¿Cuál será la azúcar? Azúcar o azúcar. Algunas han movido aquí. Azúcar. Está en inglés por si acaso. Ustedes son ya tienen nivel 2 inglés, Cambridge nivel 10 también. Arteria. Cerebrosa. Superior, muy bien. Exacto. Arteria cerebrosa. Superior. ¿Ya? Entonces tenemos ya una de las tres. El AICA, ¿cuál sería? Vamos a destacar. Muy bien. Arteria cerebrosa antero inferior y la arteria cerebrosa posterior. Ambas, o las tres, nacen de la arteria basilar. ¿Sí? Y la arteria basilar nace de la arteria vertebral. Y la arteria vertebral nace de la arteria subclaviana, y la subclaviana sabe la de ahí y empezamos a tener todo un trastorno importante. ¿Sí? ¿Por qué el profe Hugo lo destruía mentalmente para aprenderse la arteria? Acá llegamos al motivo, se demoró 3 años, ¿ya? Pero es importante que nosotros tengamos esa noción de dónde aparecen, porque decir, no, que yo tuve una alteración en la arteria cerebral media, y le van a preguntar, ¿y eso qué es lo que hace? Ah, no me acuerdo, no puede hacer, ¿sí? Por favor, están en el nivel antiguo. Cada una de ellas, vean cómo va a empezar a trabajar respecto a partes del cerebelo, ya sea para ir al vestíbulo cerebeloso, la parte espinocerebelosa o la córtico-cerebelosa. Pero es importante que, aparte de estas estructuras que son propias del cerebelo y las características del cerebelo, estas arterias también irrigan a estructuras más profundas, como por ejemplo el mesencéfalo y el romboencéfalo. ¿Qué pasa si se daña acá y un infarto acá? Justo se le tapó la azúcar, un trombo a nivel de la superior, a nivel cerebelosa, y generó un compromiso no solamente del cerebelo, de su parte córtico, sino que también lo dejó a nivel del puente, del bulbo y del mesencéfalo, porque también tiene, de ahí salen raíces para implicar eso. ¿Qué función tenía el mesencéfalo? Ya, aparte de la comunicación, ¿qué núcleos están ahí adentro? Para hacerlo más sencillo, ¿qué núcleos se encuentran acá? En toda esta zona. Ahora, si quieres ser más específico, que acá se encontraba el cuarto, quinto, sexto, y acá tenemos otro, ya eso ya es más dominio de información, que deberíamos saberlo, pero estamos recién ahí pavimentando. ¿Y qué pasa acá si le da un infarto al bulbo raquídeo? ¿Qué generaba el bulbo? ¿Qué centros estaban ahí? Importantísimo. Cardiorrespiratorio. ¿Sí? Acá está el que regula el sistema cardíaco. Y también después la profe Gabriela le va a decir que ahí está el centro de la respiración. El vestibular nasal, el apnéptico, el neumotáxico. ¿Se lo he explicado eso? ¿Ya? Porque ustedes tienen centros para poder tomar aire, ¿no es cierto? Y después parar. Botar. ¿Cambia la respiración en algún momento de la vida? Sí. Ustedes cuando están felices respiran normal, ¿no? Ya al momento de una taquicardia. Pero yo creo que en algunos momentos, cuando están con la desazón, la pena, puede ser amorosa, deportiva, la que sea, en algunos están y le dan eso a uno, ya, ese es un centro que regula la respiración. Usted tiene centros que pueden tomar aire, botar. Se daña el bulbo raquídeo, mejor respiro. ¿Ya? Y también estructuras importantísimas, chicos, como los ganglios basales. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacían los ganglios basales de forma general? El caudado, el putamen, que ahí está el globo pálido, etc. Si el Parkinson es una alteración a los ganglios basales, ¿qué podemos empezar a asociar con el Parkinson? Control de los movimientos voluntarios.
si el paciente tiene movimientos más lentos de lo normal y si llegaran a aparecer temblores, podemos tener alteraciones en los vasos basales porque son los que coordinan los centros de excitación e inhibición al momento del movimiento. Muy similar quizás en palabras a lo que es el cerebelo, pero lo hace de manera mucho más específica. ¿Sí? Por lo tanto, estimados, el ACV para ustedes va a ser pan de cada día. Cada uno de los pacientes que usted vea en el hospital, lo más seguro que si ve 3 pacientes, 2 van a tener ACV y 1 sospecha de ACV. ¿Ya? Y a lo mejor por ahí, un respiratorio. ¿Ya? Y por ahí, los CEFAN se ven más la parte respiratoria. Pero como ustedes van a ir al hospital casi un año completo, porque van en clínica kinésica 1 y después van en clínica kinésica 2, la venganza, ¿ya? Van a ver una ACV sí o sí, y después cuando van y me dicen, les preguntan allá, ¿ustedes han visto ACV? No, esto que estamos haciendo acá, y yo por dentro les digo, ya lo voy a ver afuera, ya van a estar titulados, ya voy a correr. Porque es mucha información, yo sé que es harta información, pero ¿qué tenemos que hacer ahora? Sacarle provecho. Y en el laboratorio, estimados, vamos a hablar sobre la evaluación y el trabajo kinésico en respecto a estos pacientes. Vamos a ver cómo vamos a enfocar el trabajo o la rehabilitación en la tarea que va a ejecutar el paciente, en el contexto en el que vive también y obviamente en el paciente. Por eso hablamos de la tarea del individuo y el ambiente, ¿ya? Porque no solamente vamos a trabajar con una persona con ACV, vamos a trabajar con un entorno, porque tenemos que sacar información, por ejemplo, qué cosas hacen, ¿ya? Muchas veces el enfoque que le damos siempre a los pacientes es mejorarlos de su afección, y lamentablemente esto va a pasar por etapas. Y ahí van a tener que ustedes ver cuáles son esas etapas, porque es una tarea que les voy a dejar al que quiera hacer. En el caso del ACV, el paciente va a ir avanzando, sí o sí un ciclo, sobre todo cuando son isquémicos. Pero el kinesiólogo en esta área, y espero que ustedes cambien el paradigma, porque muchas veces nosotros tenemos un enfoque muy rehabilitador, o sea, en poder decir, ¿saben qué está afectado al lado derecho? Enfoquémonos en el lado derecho. Usted tiene que tratar de ver las potencialidades que tiene el usuario. Por eso una de las grandes preguntas que uno se hace es, ¿qué hace el paciente? ¿Puede mover el lado derecho? Sí, el izquierdo un rato, pero lo hace. No me enfoco en la patología solamente. ¿Para qué lo hace? ¿Ya? Porque el paciente hace las cosas por un motivo. ¿Ya? Ustedes no van a hacer solamente algo técnico de que, ¿sabes qué? Voy a mover el brazo. Listo. Y te fuiste. ¿Ya? ¿Qué fue que le puedo dar? Voy a mover el brazo. ¿Para qué? Para que pueda ir solito. Y le das una tarea al individuo para que se pueda empezar a empoderar de la situación. Y eso es lo que falta también nosotros, chicos. ¿Cómo lo hacen? Los pacientes dicen, yo puedo mover un lápiz, yo puedo escribir, miren, tomo el lápiz, doctor, ya bueno. ¿Qué es lo que necesito? Ganancia, pérdida, ¿qué es lo que necesito? Es una potencialidad enorme porque tomo el lápiz de partida. Tiro trazo, no es Picasso ni tampoco un dibujo hermoso, pero tenemos que enfocarnos en la calidad del movimiento. No quedarnos solamente, tomó el lápiz, listo, rehabilitado, usted vaya a hacer sus cosas nomás y el hombre ahí dibuja. No, tengo que tratar de enfocarlo también. Ahí sería motricidad fina, ¿no? Motricidad fina o derivarlo de la ocupacional, porque es nuestro amigo, no es nuestro enemigo, ya veámoslo siempre ahí. También me pregunto cómo nos diferenciamos, pero hay bastantes cosas que nos diferenciamos. Y el otro, chicos, ¿por qué lo hace? ¿Sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si uno usted le da una ACV ahora, porque ahí se han dado cuenta, estamos viendo muchos casos de ACV en personas de 25 años, por ahí. Están llegando algunos, no están ahí, pero podría ser. ¿Cuál es la gran motivación del paciente por rehabilitarse? ¿Se puede decir que todos tienen el mismo objetivo? No, cada persona tiene un objetivo distinto. Familiar, laboral, que es también importante, ¿ya? En donde nosotros tenemos que enfocarnos en eso, ¿sí? Para que el paciente ojalá pueda responder todas esas preguntas a usted y poder darle también al paciente el tratamiento que merece. Para eso vamos a hacerlo a la antigüita. ¿A qué? Usted va a ir a conocer ese edificio que está ahí. ¿Cómo se llama el edificio que está ahí al frente? En entrada. Van a entrar, van a ir al -1, porque de ahí al primer piso no hay nadie, ¿ya? Está una señora nomás mirando, jugando. Van a bajar al -1, porque ¿cuál es la diferencia entre el 1 y el -1? Un piso, ¿ya? ¿Qué se encuentra abajo? ¿Pero libros de qué tipo? De alta demanda, ¿ya? Arriba usted puede encontrar libros que a lo mejor hay muchos ejemplares, los puede sacar y los puede devolver a los 3 años, con todas las compensaciones que tiene que hacer. Pero abajo están los libros que uno va a tener que, te lo prestan por 24 horas, 48, más tardar una semana, así que a lo mejor hay más ejemplares. Ven de alta demanda de abajo, ¿ya? ¿Qué van a hacer? Van a ir y van a buscar el siguiente libro.
hemiplegia del adulto. Evaluación y tratamiento. ¿Profe, está en internet? Sí. ¿Está en PDF? Posiblemente. Pero está la versión del 2007. Por lo que yo he visto dando vueltas. ¿Ya? Depende de la versión, porque lo más seguro es que la universidad tenga quizás del 2007 o del 93. ¿Ya? Porque hay una versión del 90, una del 91 y otra del 93. Independiente de eso, lo único que puede cambiar quizás el capítulo, van a buscar ustedes, bueno, la autora es Berta Boa, ya saben más o menos por dónde va el asunto, y van a buscar el capítulo 6. Ese capítulo 6, insisto, dependiendo de la versión puede ser el 7, el 5, dependiendo cómo lo adecuaron, pero el título es Técnicas de Tratamiento. Pero profe, estamos recién conociendo esto, ¿cómo vamos a empezar directo a hacerlo? No, necesito que vean una primera parte. En ese capítulo van a hablar de las fases o las etapas de la ACV, que son 3. ¿Sí? Va a salir uno que dice etapa flácida, etapa espástica, etapa crónica, o algunos dicen más tardía, otra rehabilitación, etc. ¿Sí? ¿Por qué les estoy mandando a la biblioteca? Porque ese libro es el que tiene la definición, a mi parecer, si viene del año de la PEA, que nos deja mucho más claro la diferencia entre un punto y otro. ¿Ya? Porque es distinto trabajar con un paciente en una etapa crónica, que ya la plasticidad quizás está un poquito más compleja de resolver, o trabajar en una fase flácida, y ahí van a entender por qué se denomina fase flácida. ¿Ya? Entonces quiero que hagan un resumen de las etapas. ¿Sí? Etapa 1, fase, etapa 2, ya. Si lo meto a ChatGPT quizás salga algo. Si lo meto a Perplexity y a toda esa IA dando vueltas por ahí, también quizás salga algo porque está todo dentro de una base de datos. Para yo, por último, ver que ustedes, los que lo quieran hacer, lo hicieron de forma consciente, ya sea por el teléfono o fueron a la biblioteca al menos uno, esto es a mano. Como lo entregaron a mí en una portada en hojas de esa cuadriculada, ¿se acuerdan? Con su nombre, con la primera letra en rojo. ¿Ya? Háganlo en su formato que ustedes quieran, pero un resumen para que ustedes puedan entender que el kinesiólogo va a poder atacar al paciente en cualquiera de esas 3 etapas. Atacar, digo, intervenir. ¿Ya? Esa intervención va a depender muchísimo en qué etapa está. Hay una etapa que lamentablemente nosotros somos los que más trabajamos ahí, producto de no porque queremos, sino que porque nos llega a ese nivel. ¿Sí? Entonces, por favor, hagan ese resumen. Lo más seguro es que veamos todo esto después de la prueba, ¿ya? Porque vamos a ver ACV después, pero ojalá tengan esto listo y lo tengan escrito para las segundas o la semana antes del receso. Ya la próxima semana es la prueba, la semana siguiente vamos a hacer una segunda clase de ACV con los casos clínicos, que quiero que vean ya más o menos cómo orientarse. Y tráiganlo, porque les va a servir, ¿ya? Para poder orientar en qué etapa se encuentra el paciente, tráiganlo a mano. ¿Ya? Y el que no, bueno, ahí cada uno toma sus decisiones. ¿Sí? Bien, colegas, esta etapa, que de las patologías y la neurorehabilitación, para mí es quizá una de las más entretenidas. Sé que hay harta información, pero aquí están aprendiendo a reconocer cosas para hacer cosas. ¿Ya? Entonces usted va a tener que ir al hospital y le dicen, ¿saben qué? El paciente tiene una ACV con un compromiso de la arteria cerebral anterior. Usted ya, por último, por conocimiento, dice, ya no va a estar tan complicado. Si le dicen, cerebral media, ya voy a encontrar muchas cosas. Pero eso es lo entretenido de saber cómo apoyar al paciente, qué cosas necesita. Y ahora el paso que sigue es hacer cosas para que se rehabilite. Entonces acá les voy a enseñar técnicas de movilización, de objetivos, de movimiento, etc. Inclusive voy a traer pruebas que se le hacen a los pacientes, pero se las vamos a hacer ustedes para ver cómo están. Si están dentro de la norma. ¿Ya? A ver si la parte de conocimiento también está. Eso, estimados, próxima clase, la prueba. La prueba es igual que todas las pruebas que han hecho conmigo desde segundo en adelante. ¿Ya? Una planita porque hay que cuidar los árboles y un caso clínico atrás lo más seguro. Porque es protocolo. Esto entra en la segunda. El movimiento normal